Hoy 22 de mayo del año 2024. Bienvenidas nuestras escritoras invitadas el día de hoy, como es la maestra Angélica Arreola y la maestra María Luz Olivares Saltana. Vamos a iniciar esta velada literaria agradeciendo a nuestros seguidores de nuestras redes sociales y los canales culturales digitales. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz le da la más cordial bienvenida a ustedes, nuestras invitadas. Vamos a hablar hoy de José Asunción Silva, un escritor colombiano. José Asunción Salustiano Facundo Silvia Gómez nace en Bogotá un 27 de noviembre de 1865 y muere en un 23 de mayo de 1896. Fue un escritor y poeta colombiano considerado uno de los más importantes poetas que introduce los cánones modernos en la literatura colombiana. Vamos a recibir a María Luz Olivares. Buenas noches. Como Ramón ya lo mencionó, soy María Luz Olivares Aldana, del puerto de Veracruz, país México, y soy muy contenta porque soy poeta sin fronteras. Gracias, Ramón, por invitar a conocer personas importantes de las letras como escritores y poetas. Hoy es un placer compartir poemas de un gran poeta novelista colombiano, que gracias a las redes sociales somos escuchados, y para beneplácito, hoy leeremos algunos versos de este gran personaje colombiano, José Asunción Silva. Está considerado como el último de los poetas románticos americanos y primero de los simbolistas. En Europa tuvo la oportunidad de conocer a Oscar Wilde y se empapa del pensamiento simbolista francés, tendencia que influye en su poesía. Es precisamente a la muerte de su padre cuando empieza a ir a publicar sus poemas y artículos. Se dice que en un viaje de regreso a Colombia naufraga y pierde casi toda la producción literaria, entre ellos los cuentos negros, la novela autobiográfica de Sobremesa. Los nocturnos son cosa aparte, son el clímax de la poesía romántica colombiana. En los poemas dedicados a su hermana Elvira, quien muere y por quien profesa un profundo amor, fusiona imágenes evocadoras muy propias del simbolismo y del sentimiento íntimo de dolor y frustración que lo embarga en un reflejo de la esencia romántica de su espíritu artístico poético. Voy a dar lectura a dos de sus pequeños poemas de él. Uno titulado Al oído del lector, del libro de versos, de la colección de un libro por centavos. Y dice así: al oído del lector. No fue pasión aquello, fue una ternura vaga, la que inspiran los niños enfermizos, los tiempos idos y las noches pálidas. El espíritu solo al convencer se canta. Cuando el amor lo agita poderoso, tiembla, medita, se recoge y calla. Pasión hubiera sido, en verdad, esas páginas en otro tiempo más feliz escritas, que no estuvieran estrofas, sino lágrimas. Y termino con ese pequeño que se llama A ti. Y dice así: tú lo sabes más lo que es soñar. Entre mis sueños color de armiño, horas de dicha con tus amores, besos ardientes, quedos suspiros, cuando la tarde tiñe de oro esos espacios que juntos vimos, cuando mi alma su vuelo emprende a las regiones del infinito. Palabras de José Asunción Silva. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sabemos que fue contemporáneo de otros escritores pertenecientes a las escuelas costumbristas y modernistas, con los cuales la crítica inicial lo asoció con ligereza. Entre sus obras se destacan el libro de versos, la novela de sobremesa y el poemario Gotas Amargas, los cuentos negros y las cartas. Como habíamos dicho, es considerado uno de los grandes escritores colombianos del siglo XIX, junto con Guillermo Valencia. Damos la voz a la maestra Angélica Arreola. Sí, muchas gracias, Ramón. Buenas noches, soy Angélica Arreola de la Ciudad de México y soy orgullosamente poeta sin fronteras. Muy contenta esta noche porque vamos a hablar de un poeta muy importante para la poesía latinoamericana, que es José Asunción Silva, colombiano, como ya había mencionado Ramón, y que fue enteramente modernista, no precursor, no premodernista, como equivocadamente también por ahí se le consideró. Fue un poeta que también estuvo tocado por tragedias en su familia y que finalmente también tuvo pues un final trágico, ¿no? Este final trágico pues no solamente terminó con su vida, sino que también fue vapuleado, fue creo que incluso arrojado tierra en la cara en su entierro. Escribió 29 obras, de las cuales una es una novela de sobremesa que también ya se comentaba. Los poemas que se consideran más importantes de José Asunción Silva son Nocturno y Gotas Amargas. Y como comentaban también, en un naufragio que hubo de un barco, pues perdió la mayor parte de la obra que llevaba en ese momento escrita. En realidad, los poemas y la obra que se conoce de José Asunción Silva fueron póstumas, o sea, se han recogido y se han estudiado la importancia de su obra. Entonces, ahora voy a dar lectura al poema Los Maderos de San Juan, que es uno muy bello que me gustó para leerles esta nota. Dice así: Serrín, Serrán, los maderos de San Juan, piden queso, piden pan, los de Roque, Fandoque, los de Rique, perdón, Alfeñique, los de Triqui, Triquitrán. En las rodillas duras y firmes de la abuela, con movimiento rítmico se balancea el niño, y ambos agitados y trémulos están. La abuela le sonríe con maternal cariño, mas cruza por su espíritu como un temor extraño, por lo que en el futuro de angustia y desengaño, los días ignorados del nieto guardarán. Los maderos de San Juan piden queso, piden pan, triqui triqui, triquitrán. Esas arrugas hondas recuerdan una historia de sufrimientos largos y silenciosa angustia, y sus cabellos, blancos como la nieve, están. De un gran dolor el sello marcó la frente mustia, y son sus ojos turbios espejos que empañaron los años y que a tiempos las formas reflejaron de cosas y seres que nunca volverán. Los de Roque Alfandó, tiqui tiqui, tiquitán. Mañana, cuando duerma la anciana, cierta y muda, lejos del mundo vivo bajo la oscura tierra, donde otros en la sombra desde hace tiempo están, del nieto a la memoria, con grave son que encierra todo el poema triste, la remota infancia, cruzando por las sombras del tiempo y la distancia de aquella voz querida, las notas vibrarán. Los de Rique, Alfañique, triqui triqui, triquitán. Y en tanto, con las rodillas cansadas de la abuela, movimientos rítmicos,
se balancean el niño, y ambos conmovidos y trémulos están. La abuela se sonríe con maternal cariño, mas cruza por su espíritu como un temor extraño, por lo que en el futuro, de angustia y desengaño, los días ignorados del nieto guardarán. Serrán, los maderos de San Juan, piden queso, piden pan, los de Roque al Fandoque, los de Rique al Feñique. Triqui, triqui, triquitrán, triqui, triqui, triquitrán. Es un bello poema que refleja la infancia, una etapa de la vida del hombre, y el opuesto, que es la vejez, representada por la abuela. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Sabemos que de José Asunción Silva, su vida termina en un temprano suicidio antes de cumplir los 31 años, sin que su genio poético hubiese podido seguir desarrollando su obra. Como secretario de la Delegación de Colombia en Caracas, frecuenta los salones más distinguidos, piensa en negocios con buenos dividendos y establece amistad con los escritores y poetas de las revistas El Cojo Ilustrado y Cosmopolis. Voy a dar lectura a un poema de este gran escritor, Idilio, y dice así: sencilla y grata vida de la aldea, levantarse al nacer de la mañana, cuando su luz en la extensión clarea y se quiebra en la cúpula lejana, vagar a la aventura en el boscaje, espiar en los recodos del camino, el momento en que el ave enamorada oculta en el follaje sus esperanzas y sus dichas canta, en rústica vasija coronada de espuma, libar la leche, contemplar la bruma que en el fondo del valle se levanta, el aire respirar embalsamado con los suaves olores de la savia y las flores, tomar fuerza en la calma majestuosa donde la vida universal germina. En ignotos lugares que no ha hollado la vana muchedumbre, en el bosque de cedros seculares, del alto monte en la empinada cumbre, después, tranquilamente, bañarse en el remanso de la fuente. Con el rural trabajo que a los músculos da fuerza de acero y que las fuentes abre de riqueza, endurecer el brazo fatigado y devolverle calma a la cabeza, sin fatigas, sin penas, sin engaños, dejar correr los años y en la hora postrera descansar, no en lujo monumento, sino bajo el ramaje del verde sauce, a su tranquila sombra cabe la cruz piadosa. José Asunción Silva. Todo parecía irle bien hasta que comienza un enfrentamiento con el ministro de la delegación, el general José del Carmen Villa, que prefiere tener otra persona a su lado y tramita su retiro del cargo diplomático. El 28 de enero de 1895, el barco a vapor América, que lo trae desde Venezuela, naufraga frente a Barranca Bermeja. Se hunden con él los manuscritos de su obra, el libro de los versos, los cuentos negros y algunos poemas y prosas inéditas que pensaba publicar. Regresamos para conocer un poco más de este escritor con María Luz Olivares. Es muy importante describir y conocer su obra, porque su obra precisamente influye en la poesía modernista posterior, transformando la concepción formal de la métrica y le quita la rigidez para crear poemas en donde ni siquiera está
está presente. Voy a leerles un poema muy tierno, pero siempre hay un dejo aquí que luego lo vamos a comentar. Voy a leer El alma de la rosa. Y dice así. Volvió del rico baile, está dormida en el mullido lecho. Y tal es el silencio de la estancia que no se escucha un eco. Cerca de ella, un velador tallado en cincelada copa. Está con los diamantes de la fiesta, una marchita rosa. De repente, sus hojas se conmueven y mientras todo calla entre el silencio de la oscura noche, se oye una voz que canta, temblorosa, cubierta de rocío y perfumada y fresca. Tu mano me tomó para llevarme a la brillante fiesta. Y al regresar de allí, solo traías mi marchito cadáver, única huella de mi leve paso por este triste valle. Adiós, jardín querido. Adiós, hermanas, murmullos de los vientos. Adiós, tardes doradas. Adiós, vida, por adorarte he muerto. Sobre el tul perfumado del vestido, cerca del nibio pecho, donde van de los ojos de los hombres a posarse los besos, expiré poco sin que vertieran tus ojos una lágrima. Mas cuántos no querrán morir así sobre tu pecho ingrato. José Asunción Silva. Muchas gracias, Luzma. Ante un panorama oscuro y sin aparente salida, Silva toma la decisión de suicidarse a los 30 años, dándose un tiro en el corazón. Se cuenta que se encontró el libro El triunfo de la muerte de Gabriel D'Annunzio en la cabecera de su lecho, entre muchos otros libros. El medio social bogotano de la época, bastante ignorante y alejado de la poesía, intentó imaginar e inventar las razones. Muchos vecinos, parientes, supuestos amigos y conocidos de la familia especularon, posaron de conocedores y dijeron cualquier cosa al respecto. La murmuración se apoderó de la ciudad y se generó la primera ola de los llamados críticos que construyeron una leyenda negra a su alrededor. Vamos ahora con la maestra Angélica Arreola. Muchas gracias, Ramón. Quiero agregar que en un artículo de María Mercedes Carranza destaca la importancia de la obra de José Asunción Silva en relación a otros modernistas. Ella considera que junto con José Martí, Julián de Casal y Manuel Gutiérrez Nájera, mexicano este último, José Asunción Silva, bueno, junto con ellos, digamos, prepararon el terreno para un modernismo posterior, que en el cual Rubén Darío fue como el nexo, ¿no? A partir de ahí, Leopoldo Lugones, Jaime Freire, Herrera y Reisig, Chocano, Santos Chocano, Valencia, Amado Nervo, Luis Urbina, José Juan Tablada y Enrique González Martínez ya estarían plenamente en el modernismo. De igual forma, el modernismo es una generación muy importante, más bien una corriente literaria muy importante, que marca un cambio entre los siglos, ¿no? A fines del siglo XIX, que pues tenían muchos cambios en la sociedad, ¿no? Había ya indicios de un incipiente capitalismo. Voy a leer ahora un poema porque muchos de los modernistas pues también se suicidaron. Entonces, había este sentimiento de nostalgia
tristeza. Voy a leer el poema que se llama Melancolía. Dice: de todo lo velado, tenue, lejana y misteriosa surge vaga melancolía, que del ideal al cielo nos conduce. Mirado reflejos de ese cielo, la brillante lumbre, con que ahuyenta las sombras la mirada de sus ojos azules. Leve cadena de oro, de una alma a otra, alma con sus hilos une, oculta simpatía. En lo profundo de lo ignoto bulle, que en las realidades de la vida se pierde y se consume, cual se pierde una gota de rocío sobre las hierbas que el sepulcro cubre. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Los dos últimos conjuntos de su poesía que se han reproducido como capítulos de la obra completa, uno corresponde a un grupo de poemas que se suele publicar con el título de Poesías Varias y el otro en una serie de versos satíricos conocido como Gotas Amargas. Conocedores de la obra silvana como Eugenio Florid y José Olivio Jiménez han visto a Silva como el más heterodoxo de los modernistas de la primera generación. Otros, como la profesora María Dolores Jaramillo de la Universidad Nacional de Colombia, consideran que fue un poeta moderno más que un modernista, un poeta que busca los cánones modernos en sus lecturas y viajes a Europa, y que prueba distancia frente al modernismo de Rubén Darío, con sus pullas enlazadas en los versos de Gotas Amargas. Daré lectura a dos poemas cortos. Uno se titula La última despedida y dice así: La muerte. Yo soy la luz y sin embargo temen los hombres encontrarme. Yo soy la misteriosa soñadora que los espacios abre. ¿Dudáis? Oíd las voces que del sepulcro salen. Y la otra es los cuerpos. Nosotros vamos de la madre tierra a la región oscura. Nosotros vamos a perdernos hora en la vida fecunda que en los profundos senos de la muerte murmura. Bien, hemos llegado al fin de esta velada literaria conociendo al artista, escritor colombiano José Asunción Silva. Nuestras grandes invitadas del día de hoy, Angélica Arriola y María Luz Olivares. Vamos a seguir conociendo un poco más de este escritor y quedaremos pendidos de esa gran sutileza y esa gran humanidad que tenía este escritor colombiano. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y compartiendo así los poemas de este gran escritor. Buenas noches.